Hola, te damos la bienvenida a la comunidad de 5 minutos por semanas para la extensión y la innovación. Gracias por estar aquí. Este video contiene una mirada del tema que compartimos con la intención de ayudarte a reflexionar, para mejorar tus capacidades como promotor de innovaciones. Esperamos que sea de utilidad. Suscríbete al canal para recibir nuevas actualizaciones y deja tus comentarios y sugerencias. Nos agradará conocerte. Comparte esta propuesta. Sigamos en red dándonos. Hacia una taxonomía de la extensión rural. Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un documento que, la verdad, nos invita a darle una vuelta de tuerca a cómo entendemos el trabajo en el campo. Nuestro enfoque principal será analizar a fondo el material que lleva por título Hacia una taxonomía de la extensión rural. Y no, tranquilos, no vamos a leer un manual técnico aburridísimo. Más bien, vamos a descubrir cuáles son esas creencias profundas y casi invisibles que guían a los profesionales en su día a día. Así que, arranquemos. A ver, para que nos ubiquemos, esta será nuestra hoja de ruta rápida. Primero, vamos a ver el problema de las definiciones. Segundo, entenderemos qué es exactamente una taxonomía en este contexto. Tercero, hablaremos de las tensiones en la práctica. Cuarto, revisaremos los taxones propuestos. Y quinto, cerraremos con la capacidad de desplazamiento. ¡Vamos allá! Entramos a la primera sección, el problema de las definiciones y cómo a veces nos quedamos con miradas incompletas. Bueno, pasa mucho que la inmensa diversidad que hay en la extensión rural termina creando, digamos, compartimentos estancos. Ya saben, existen muchísimas miradas, que si la transferencia tecnológica, que si la educación no formal, la innovación social, la articulación territorial. Y a ver, el problema no es que alguna de estas definiciones esté mal o sea falsa, para nada. El detalle es que cada enfoque ilumina solo una faceta del diamante. Literalmente, ninguno logra capturar toda la inmensa complejidad del trabajo por sí solo. Si miramos un poco hacia atrás, la práctica ha ido evolucionando a través de un montón de enfoques distintos. Pasamos de la simple difusión de innovaciones hasta cosas más complejas como la facilitación de redes. Pero, ¿qué suele pasar en la realidad? Pues que estas perspectivas terminan funcionando como escuelas de pensamiento totalmente separadas. A veces hasta se excluyen entre sí, cuando en el mundo real, allá afuera en el campo, necesitamos urgentemente que actúen de manera integrada. Pasamos a nuestro segundo punto. ¿Qué es una taxonomía y cómo nos ayuda a ordenar la práctica? Seguramente la palabra taxonomía le suena a clase de biología, ¿no? Pero aquí, si el problema son las definiciones aisladas, la solución pasa por clasificar. Ahora, ojo con esto. En el mundo de las prácticas sociales, una taxonomía operativa no puede ser una simple lista estática. No queremos construir una cárcel conceptual. Al contrario, es una herramienta súper dinámica. Nos sirve para organizar criterios y sobre todo para darnos cuenta de exactamente cuándo necesitamos salirnos de nuestras propias clasificaciones para que las cosas realmente funcionen en el terreno. Vamos a la sección 3, tensiones en la práctica y los polos de intervención. Imagínense que la extensión rural está organizada alrededor de tensiones permanentes, como si fuera un elástico, y no mediante reglas o dicotomías rígidas. Por un lado, tenemos un enfoque súper instrumental. El foco está en transferir respuestas, asumiendo un rol de experto absoluto. Pero en el otro extremo encontramos algo totalmente distinto. El foco está en construir mediante preguntas, asumiendo un rol de facilitador que es netamente relacional. Y lo interesante es que las intervenciones reales se mueven de manera súper fluida a lo largo de este espectro. No hay un lado que sea el correcto y otro el incorrecto. Todo depende. Ahora sí, metámonos de lleno en la sección 4, los taxones propuestos y las lógicas de intervención. Antes de desglosar las categorías, tenemos que detenernos en un concepto clave que suena muy académico pero es vital: la precomprensión modelizante. Básicamente, es todo ese equipaje que llevamos, los conocimientos, creencias previas y sesgos. Muchas veces son cosas totalmente inconscientes que un profesional lleva consigo antes de siquiera pisar el campo. Piénsenlo, nunca somos 100% neutrales. Esta mirada previa que ya traemos condiciona absolutamente qué acciones nos van a parecer válidas y necesarias. Para que se den una idea de cómo funciona esto, veamos el primer criterio, el resultado que buscamos. Si un profesional cree, en el fondo de su corazón, que las innovaciones siempre tienen impactos positivos si se adoptan, su reacción natural va a ser empujar la transferencia tecnológica. Lógico, ¿verdad? Pero, en cambio, si su creencia base es que la falta de conocimiento es lo que afecta negativamente los procesos, entonces se va a inclinar por la capacitación para buscar autonomía. Es decir, el resultado que esperamos lograr está directamente amarrado a lo que ya creemos de antemano. El siguiente punto es fascinante. ¿Cómo concebimos el conocimiento?
Si creemos que el conocimiento es simplemente un contenido que se puede pasar de una cabeza a otra, nuestra acción se va a limitar a explicar o dar recomendaciones. Pero si lo vemos como una construcción conjunta, ¡boom!, el rol cambia inmediatamente al de facilitar y conectar personas. Y si vamos un paso más allá y entendemos el conocimiento como una experiencia situada, algo que se define por la historia y los vínculos de la comunidad, entonces la acción principal pasa a ser confiar e interpretar la realidad junto a ellos. Finalmente, tenemos los modos de intervención. Aquí hay dos mundos radicalmente distintos. Por un lado, la lógica lineal asume que el problema ya está perfectamente definido desde el inicio. Entonces, solo requiere que vayamos y suministremos información técnica. Listo. Por el otro lado, la intervención adaptativa arranca desde el supuesto de que el problema se va a ir descubriendo sobre la marcha. Y claro, esto te exige ser mucho más flexible. Tienes que facilitar procesos, construir acuerdos y, por supuesto, saber manejar conflictos. Es la misma realidad, pero abordada de formas completamente diferentes. Llegamos a nuestra última sección. La número 5, la capacidad de desplazamiento, o cómo ir más allá de las taxonomías. A ver, hay que decir algo importante. Todo sistema de clasificación, por muy bueno que sea, tiene un límite. Es cierto, toda taxonomía nos ayuda a ordenar, pero al hacer eso, inevitablemente también simplifica las cosas. Y aquí está la trampa. Cuando una clasificación se vuelve demasiado rígida, deja de describir lo compleja y desordenada que es la realidad y empieza a tratar de imponerse sobre ella. De pronto se convierte en una simple frontera ideológica que nos dicta verdades absolutas, y eso es súper peligroso. Y de hecho, aquí encontramos la reflexión más poderosa de todo este análisis. Hay una frase que da justo en el clavo. El mayor riesgo no es pertenecer a una categoría. El mayor riesgo es actuar siempre desde la misma categoría sin advertirlo. Y es que el verdadero peligro en la práctica diaria es esa ceguera profesional, esa falta de conciencia sobre nuestras propias estructuras mentales. Entonces, ¿cuál es la meta final de todo esto? Se resume en un concepto brillante: la capacidad de desplazamiento. Al final del día, la habilidad más sofisticada de un profesional no es dominar una sola técnica a la perfección, sino tener la inteligencia para reconocer qué lógica requiere cada situación en particular. Y lo más importante, saber cambiar de posición cuando el contexto lo exija. Porque no olvidemos algo fundamental. La extensión rural trabaja con personas, con poder y con muchísima incertidumbre. Y definitivamente para lidiar con todo eso necesitamos muchísimo más que un simple manual de instrucciones. Ponerle nombre a nuestras lógicas nos ayuda muchísimo a reconocer nuestras propias tendencias y sobre todo esos puntos ciegos que todos tenemos. Así que, para cerrar este recorrido, les dejamos esta pregunta rebotando en la cabeza. ¿Creen que esta taxonomía tiene el potencial real para mejorar el diseño de nuestras futuras intervenciones? Queda en cada uno evaluar cómo este marco puede, y quizás debe, desafiar nuestras propias creencias una vez que estamos en el terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima exploración de ideas.